Muy buenas tardes, mi nombre es Carolina Soto Méndez. En el día de hoy los voy a estar acompañando con una comunicación que he titulado Dilemas bioéticos de la minería legal en Colombia. Esta comunicación se da en el marco del proyecto de investigación Antagonismo de las concesiones mineras y las licencias ambientales en Colombia, una cuestión jurídica o fáctica. Un proyecto que es avalado y financiado por la Universidad Cooperativa de Colombia en la sede de Bogotá y del cual yo soy como coinvestigadora. Esta presentación está dividida en tres partes. La primera, una introducción, el objetivo y la metodología, unos resultados y una conclusión. En los resultados los hemos enfocado en tres puntos esenciales como son la autodeterminación de los pueblos como expresión de la autonomía, la seguridad alimentaria y la supervivencia de las futuras generaciones. Para este proyecto tenemos que tener en cuenta varias situaciones. La primera es que hay un cuestionamiento de la minería por sus costos sociales y ambientales. El debate se ha centrado entre dos puntos, dos polos, como son la productividad y el desarrollo versus la sostenibilidad ambiental. Este es un debate que se da actualmente en Colombia debido a que el Plan Nacional de Desarrollo ha planteado varias locomotoras de desarrollo para el ejercicio de la economía en el país. Resulta que una de esas locomotoras del desarrollo es la locomotora minera, y la locomotora minera plantea un crecimiento de las explotaciones mineras en Colombia. Algunos autores cuestionan que sea realmente rentable la minería porque para el ejercicio que está planteando el gobierno 2010-2014 se está dando exenciones tributarias a las multinacionales mineras para que hagan un ejercicio de explotación en el país. Se ve de la mano con la situación de desprotección de las comunidades, sobre todo de las comunidades campesinas frente a los procesos mineros. El objetivo de esta comunicación es observar desde la bioética qué dilemas existen entre la minería legal para aportar elementos que permitan identificar los posibles antagonismos jurídicos o fácticos de las concesiones mineras y las licencias ambientales en Colombia. ¿Qué resultados hemos visto en esta investigación? Hemos encontrado que la economía y la tecnociencia comprenden al mundo como una fuente inagotable de recursos naturales. Esta es la base en la que se apoya la minería. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo, como les comentaba anteriormente, se ha propuesto que tenga la economía un 6.2% de crecimiento anual, de los cuales un 0.3 puntos los va a aportar el renglón minero. Irónicamente, la minería no aporta tantos empleos como se espera que vayan a aportar. Y en este debate está en curso la minería ilegal y la legal. No es el objetivo del proyecto la discusión de la minería ilegal, porque ya ampliamente se ha debatido en el país y parte de los procesos que se están viviendo actualmente es la persecución a la minería ilegal, sobre todo porque se considera que es fuente de recursos de los grupos al margen de la ley. Pero la minería legal está en el debate, sobre todo porque la minería considera los recursos como una visión simplemente subterránea, es decir, con tal de satisfacer las necesidades de la sociedad de consumo, es importante extraer estos recursos para satisfacer la necesidad de consumo que existe. En los casos más extremos, de acuerdo a lo que dice Fierro, se llega a considerar el oro o el carbón como más valiosos que la misma montaña, que una montaña entera, una montaña que es rica en un ecosistema, una montaña que sea rica en agua e inclusive que puede llegar a incluir a sus pobladores. Esto nos pone en el contexto de mirarlo desde la bioética y nos llevó a mirar estos dilemas bioéticos desde tres puntos. El primero, la autodeterminación de los pueblos como expresión de la autonomía, el segundo, la seguridad alimentaria y el tercero, la supervivencia de las futuras generaciones. Frente a la autodeterminación de los pueblos podemos observar que Fritz Jarr en su propuesta bioética, concretamente en su texto sobre egoísmo y altruismo, considera y plantea que se deben considerar las organizaciones como seres vivos.
Tenemos otro aspecto que es la aplicación del convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho fundamental de la consulta previa a los grupos étnicos. Y aquí hay una pregunta que cabe hacerse: ¿qué sucede con el campesinado? El campesinado es la parte de la población colombiana. Resulta que el campesinado no está protegido por ese convenio 169, y si se revisa podemos ver que tiene unos derechos de realización progresiva, pero no significa que tengan una protección total de sus derechos. No existe en el ordenamiento jurídico colombiano, de acuerdo a lo que dice Fuentes, mecanismos aptos para la protección de estos grupos. Y eso se evidencia en el artículo 15 del decreto 2028 de 2010 que regula las licencias ambientales, pues dice que quienes estén solicitando las licencias solamente están obligados a informar a las comunidades. En este momento, y así se observa, una relación asimétrica entre las empresas mineras con la comunidad. No hay una verdadera comunicación con las comunidades. En este aspecto de las relaciones asimétricas, Javier Gaffo y Albino Lorenzo Braz nos dicen que es en ese ambiente de relaciones asimétricas donde se debe evidenciar la solidaridad. Y precisamente en estos aspectos no vemos un ejercicio de solidaridad de empresas mineras con las comunidades. Podemos ver tampoco que no existe un consentimiento informado. No hay una formación para la toma de decisiones porque no hay un interés en ello. ¿Y por qué? Porque cuando las comunidades se organizan, logran incluso detener estos procesos, como es el caso del páramo de Santurbán. Irónicamente se llega a considerar que estas comunidades, cuando se organizan, es que están en contra del progreso, e incluso se los llega a ver como quienes están contra la seguridad pública. Entender las organizaciones como seres vivos nos pone en el contexto que la consulta previa, que es precisamente en ese ejercicio de la consulta previa que se consolida el consentimiento informado de la comunidad como una unidad, como un ser vivo. Y frente a esto se ha expresado la Corte Constitucional Colombiana en la sentencia T-129 de 2011, cuando analiza el concepto de consentimiento libre e informado. En el segundo punto que mencioné, que es la seguridad alimentaria, el uso de la tierra en Colombia está determinado en los planes de ordenamiento territorial, y para ello hay que tener en cuenta la capacidad de uso del suelo, su geomorfología, la precipitación de las lluvias y entre otros aspectos. Y esto nos lleva a ver que la producción agropecuaria en Colombia tiene un renglón muy importante en la economía, pues desde hace 14 años más o menos aporta entre un 10 y 14% del Producto Interno Bruto. Esto sumado al cambio climático, sumado a los cambios del uso del suelo, como es el cambio del uso de un suelo agropecuario y un suelo minero, nos pone que los países no estamos en capacidad de competir con países ricos, y va a llegar un momento en que en Colombia nos va a tocar empezar a importar comida. Además, la minería hace que exista una concentración de la titularidad de la tierra en manos de unos pocos, sumada a las posibles contaminaciones del suelo y del agua que pueden darse. Además de esto, en las comunidades se empieza a generar una expectativa sobre la posible riqueza que puede haber en las actividades mineras. Muchos jornaleros dejan de trabajar en las minas, dejan de trabajar en el campo, para ir a trabajar a las minas. Eso es algo que se está viendo poco a poco en el caso de la colosa en Cajamarca. Resulta que hay campesinos que ya no quieren trabajar en el campo. Desafortunadamente, esto es algo que se ve en el día a día, pero no hay estudios que permitan ratificar ni verificar esta información. Y esto nos lleva a mirar y nos lleva a hacernos cuestionamientos. ¿Debe promocionarse la minería legal a gran escala? ¿Qué garantías se brindan para garantizar la producción agropecuaria? Las normas mineras y ambientales poco o nada hablan sobre estos temas. Y aquí nos debemos también preguntar, ¿son los cultivos transgénicos la solución? Colombia, dentro del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, está obligada a ratificar el convenio de Lupov. Este convenio fue ratificado por la Ley 1518 del 2012, pero esta ley fue declarada inexequible precisamente porque para la ratificación de este convenio, como involucra derechos de comunidades étnicas e indígenas, se requiere el consentimiento libre e informado.
Frente a la supervivencia ya de las futuras generaciones vemos dos puntos encontrados, un biocentrismo y un antropocentrismo radical. En el biocentrismo vemos una protección exacerbada del ambiente y en el antropocentrismo radical vemos un uso indiscriminado de los recursos naturales. Frente al imperativo bioético que propone Fritz Jark, tomando de base lo que propuso la propuesta de Kant del imperativo ético, Fritz Jark dice que hay que respetar a cada ser vivo como un fin en sí mismo y hay que tratarlo consecuentemente en tanto sea posible. Es decir, que Jark promulgaba un uso racional de los recursos, pero criticaba a quienes conservaban una postura casi contemplativa en la naturaleza. En este contexto debemos pensar si es necesario un imperativo bioético para los procesos mineros en Colombia. Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque resulta que en todas las exploraciones y explotaciones mineras vemos un tratamiento de los recursos para un fin, y ese fin se llama riqueza. Esta preocupación por la conservación del ecosistema que nos rodea a nosotros como seres humanos no nos hace tanto centro del ecosistema, nos hace parte del ecosistema y nos hace una parte responsable del ecosistema. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables tanto en el uso como en el abuso del ambiente que nos rodea. Y ese ambiente que nos rodea es necesario para nuestra existencia y supervivencia en este planeta. Todo esto nos pone a pensar, ya para concluir, que es necesario garantizar la participación efectiva de las comunidades en los procesos de licenciamiento ambiental y en las concesiones mineras. ¿Por qué? Porque tal como lo menciona Rueda, es importante que las comunidades participen de una manera activa porque de esta manera vamos a garantizar un modelo de desarrollo bioéticamente sustentable. Todo esto va a ser posible en la medida que se pueda ejercer de manera óptima la autonomía, que pueda existir una garantía de equilibrio entre empresas mineras y comunidades, que pueda haber una garantía de equilibrio para que tengamos un desarrollo agropecuario óptimo que nos permita velar por la seguridad alimentaria de nuestro país. Y esto nos va a llevar indudablemente a conservar el ambiente para las futuras generaciones de nuestra patria. Bueno, está la lista de referencia de los textos utilizados para esta presentación y mi correo electrónico. Muchísimas gracias.